Bienvenidos al episodio número 12 de la serie Bienes Raíces. Es posible que algunos de ustedes, quienes son inversionistas hoy de bienes raíces y empresarios en Latinoamérica, estén un poquito incómodos con las tasas de interés que están pagando en este momento para sus compañías y para los proyectos de bienes raíces en los que tienen inversiones. De pronto, algunos de ustedes también están muy descontentos por la corrupción rampante que tenemos en algunos países de Latinoamérica y sobre todo en lo que esto implica, que son los altos impuestos corporativos que los gobiernos necesitan recaudar para poder cubrir los gastos de operación de los gobiernos. O probablemente ustedes están nerviosos por la situación actual de las economías de varios de los países en Latinoamérica y están preocupados para dónde van. Tenemos los tristes ejemplos de Venezuela y de Argentina, donde han sucedido en repetidas ocasiones expropiaciones y nacionalizaciones. Ahora ustedes imagínense que pudieran invertir en un país donde las tasas de interés a las que ustedes tendrían acceso y a las que pueden acceder para sus proyectos y para sus inversiones inmobiliarias sea una tercera parte de las que pagan en Latinoamérica. E igualmente, un país en donde el impuesto de renta para las organizaciones o para las empresas sea una tercera parte y donde no tengan por qué preocuparse si vamos a tener la presión de que vamos a ver nacionalizaciones o que nos van a expropiar. Precisamente eso es lo que queremos contarle hoy. Y es lo que muchos inversionistas han visto en el Reino Unido y por lo tanto encuentran este mercado tan atractivo. Mi nombre es Leo Suárez. Bienes Raíces es la serie número 1 en español para inversionistas inmobiliarios en Inglaterra. Semana tras semana, aquí compartimos los secretos y las estrategias más rentables del mercado de propiedades desde la perspectiva de un extranjero. Hoy tenemos el placer de tener como invitado especial a Cristóbal Polman. Hola Leo, un gusto estar contigo una vez más. Para los que no conocen a Cristóbal Polman es un ingeniero de construcción chileno que es un verdadero experto en finanzas, quien ha desarrollado proyectos de infraestructura muy impresionantes en transporte en Europa, en Latinoamérica y en el Medio Oriente, y quien hoy es socio y director de operaciones de una compañía aquí en Londres que se llama Sterling Capital. Cristóbal, ¿podrías por favor darle a la audiencia un resumen de elevador de quién eres y cuál es tu trayectoria? A ver, en 30 segundos. Chileno, hice ingeniería en Chile, me especialicé acá en finanzas. Llegué a Inglaterra en 2005 a estudiar, me quedé estudiando acá. Y después me puse a trabajar en una compañía en la City, para los que no conocen la City es la parte financiera acá en Londres, que se llama Capital Project Consultancy. Y ahí empecé a desarrollar proyectos de infraestructura relacionados con transporte, pero más específicos de bienes raíces relacionados con transporte, lo que se llama Transport Oriented Developments, que no sé, tú los conoces porque los tenemos acá en las estaciones. Trabajé 5 años con ellos, después tuve 5 años con Altra Capital, donde creo que nos conocimos en una de las misiones comerciales en Colombia. Yo siempre muy ligado a la parte de desarrollo de negocios en Latinoamérica para la firma, por mi especialidad. Y después tuve un tiempo con Mott MacDonald como director de Transport Advisory en Latinoamérica. Y ahora con Sterling Capital viendo todo lo que es real estate para Latinoamérica acá en Londres. Así que ese es un resumen de 35 segundos de lo que hemos hecho o de lo que yo he hecho en los últimos 15, 16 años. No, me parece además muy interesante porque tú tienes un perfil en el que mezclas muy bien la parte técnica con la parte financiera. Y yo creo que es único y eso es valioso para evaluar precisamente las inversiones en infraestructura y en bienes raíces, por supuesto. Estábamos hablando con Cristóbal y estábamos refiriéndonos al avatar inversionista. ¿Y qué quiero decir con el avatar de un inversionista? Son las características de los inversionistas que están interesados, que están en Latinoamérica, pero que están interesados a venir a invertir en el Reino Unido. Y de pronto me gustaría que tú, Cristóbal, me ayudaras a identificar a este tipo, a definirlo, así es, para que la audiencia sepa quién es, por qué vienen, qué encuentran atractivo aquí, etcétera. La pregunta es sumamente interesante porque la atracción que estamos viendo nosotros ahora es diferente a la que veíamos 5 o 6 años atrás. Y podemos entrar en detalle más adelante, tanto como la situación política económica de este país, lo que está pasando con Brexit, el nivel de cambio que estamos teniendo ahora, donde el acceso al mercado londinense es bastante interesante, producto de la relación dólar-sterling. Pero todo ha gatillado un interés mayor de inversionistas acá en el Reino Unido, de Latinoamérica. Ahora, contestándote la pregunta, el perfil que estamos buscando nosotros o el perfil al cual Sterling Capital está enfocado es normalmente un family office de un segundo tier. A lo que me refiero a un segundo tier es de un segundo piso.
No son los family offices grandes de Latinoamérica que tú conoces y que hay en Colombia, en Chile, Argentina, etc. Estamos hablando de gestión de activos, o sea, de una cartera por sobre 150 millones de dólares como requisito primario. Como requisito secundario tienen que tener un nivel de exposición o un nivel de entendimiento de mercados inmobiliarios diferentes. Entonces, con ello me refiero a que estamos apuntando a fondos que tengan el primer requerimiento, que son los 150 millones, pero también, te voy a dar un ejemplo para que sea más fácil. Fondo chileno con 150 millones under management, como mínimo, pero que también tengan apetito de inversiones tanto en Perú como en Colombia, como potencialmente en México. Que entiendan y que estén abiertos a ver esa segunda oportunidad. Por un esquema de estrategia, por un esquema de balance de portfolio, por un esquema de expansión. Ese es el segundo requerimiento. Y obviamente los dos llevan al tercero, que es ese grado de madurez en el portfolio y en el reciclado de los assets que tienen. A ver, lo que te quiero explicar con eso es decirte, hay muchos assets que en Chile, por ejemplo, o en Perú, ya terminan su primer ciclo y tienen que ser renovados o reciclados. Entonces, al reciclar eso... liberan capital. Exacto. Al reciclar ese asset de la primera, digamos, en el primer ciclo, la opción es o reinviertes dentro del mismo país o en otro país. Entonces, la idea de nosotros es apuntar a esos inversionistas en los cuales están viendo opciones de retornos diferentes, en mercados diferentes y con un perfil de riesgo diferente. ¿Y qué buscan esos inversionistas cuando vienen al Reino Unido? ¿Cuál es su principal meta o su principal objetivo? Por lo que nosotros hemos visto, diversificación de portfolio. Tienes gente que está diversificando portfolio acá, que está diversificando riesgo acá, o sea, pensando en Latinoamérica, y diversificando moneda, porque cambias o entras con dólar, pero terminas la transacción, como tú bien sabes, en sterling. Entonces, esos serían los tres principales objetivos, lo que estamos viendo por ahora. También hay otro más que podría ser el armar un portfolio dentro del Reino Unido para renta a largo plazo y expandir así el fondo o el family office dentro del mercado inglés. Pero como te decía, los principales son los otros dos: diversión de riesgo y diversificación de portfolio. Perfecto. ¿Y cuáles son los principales riesgos que se encuentran los inversionistas que ya han dado el salto, que han cruzado el Atlántico y llegan al Reino Unido, en tu experiencia? Lo que hemos visto hasta ahora, y bueno, un poco lidiando con los problemas que vemos, no son tantos problemas. Es muy difícil para gente de Latinoamérica entender la gestión del activo acá postventa. Tienes que tener un equipo que gestione el activo de forma constante y que optimice esa gestión del activo, que es Strategic Asset Management en inglés. Entonces, en Latinoamérica, como los ciclos son más cortos y el mercado no es tan desarrollado y no es tan complejo como el de acá, no están acostumbrados a tener dentro de la ecuación ese costo o esa optimización del activo una vez que se adquiere y se tiene en el portfolio. Entonces, el entender que eso es parte de la estrategia de inversión es algo que todavía, en algunos casos, a mí me parece interesante que el inversionista latinoamericano no lo tiene, digamos, no es que no lo tenga muy claro, no lo tiene muy considerado, no lo entiende muy bien como... No está acostumbrado. Exacto. Pero no está acostumbrado claramente porque no está la estrategia en Latinoamérica. Ahora yo estoy viendo en Chile y en Colombia, con algunos de tus coterráneos, que ya empieza a haber ese tipo de gestión de activo post-adquisición. Y en ese caso particularmente, ¿cuál es el escenario de inversión que tiene uno de estos inversionistas con los que tú trabajas? Ellos están pensando hacer inversiones en el mediano plazo. Estoy hablando de 3 a 5 años o de 5 a 10 años. Con los que estamos trabajando nosotros ahora, la idea es crear un portfolio en el Reino Unido. O sea, para nosotros eso es perfecto, porque claramente es adquisición, desarrollo y después elaboración de un portfolio en el Reino Unido. Es decir, en términos prácticos, vienen con la bandera, quieren poner la bandera en el Reino Unido y mantenerla aquí, crear un portfolio, reciclar los assets dentro del Reino Unido y con ese mismo, digamos, capital o liquidez volver a adquirir y a expandir el portfolio acá. Por ahora no tengo inversionistas los cuales quieran hacer un one-off, es decir, adquisición y flip y venta. Y devolver los recursos por Latinoamérica. Exacto. Todavía no tengo repatriación. Yo creo que tenemos suerte en ese sentido, que estamos conversando con gente que ve el juego largo en el Reino Unido. Un poco lo conversábamos antes. Ven la oportunidad de acceder al mercado con un dólar extremadamente bajo en relación al pound. A la libra. A la libra. Y ven que hay un posicionamiento más estratégico dentro de lo que quieren hacer como fondo o como inversionista, más que comprar y vender y tener un profit inmediato. Con la gente que estamos trabajando por lo menos tenemos ciclo de 3 años, fácil, si no más. Gracias por esa respuesta, Cristóbal. Eso nos da una perspectiva de los que ya tomaron la decisión. Pero, ¿qué tal con respecto a los que aún están en Latinoamérica y que no se han subido al avión y no han visto todavía la posibilidad del Reino Unido?
¿Cuál crees que son las primeras limitaciones o los retos que ellos encuentran para considerar este mercado para que sea un mercado en el que ellos desean invertir? Desconocimiento puede ser la opción, porque como tú bien sabes, las mecánicas, los tiempos del mercado acá, la ley, los permisos, las opciones de financiamiento para desarrollo son todos muy distintos a los que ellos normalmente están acostumbrados. Entonces, si te pones a pensar que para un modelo de expansión o para un modelo de crecimiento que tú tengas como inversor, tienes que empezar a adoptar técnicas nuevas para mantenerte, digamos, como diría en Chile, un poco en la cresta de la ola de lo que estás haciendo. Pienso que el principal restricción puede ser hasta idiomático, en algunos casos, pero no con la gente que estamos trabajando nosotros, pero de entendimiento de cómo funciona la mecánica del mercado. El real estate en el Reino Unido es una industria. Tienes de todo, desde abogados especialistas, planificación, ingeniería, los permits, el cómo tú manejas la relación con la municipalidad, project management, gestión de costos, gestión de activos, y todo lo que conversábamos antes de la gestión del activo postventa, cómo se va a trabajar ese activo como inversión. Entonces, pienso que a lo mejor la complejidad de la industria y todos los factores de gestión dentro de esa inversión, con lo complejo que son, a lo mejor podría decir, los asusta o los pone, en inglés sería not at ease, pero no están tranquilos por no entender esa complejidad. Entonces, parte de lo que estamos viendo nosotros ahora es un poquitito conversar con la gente, no quiero decir educarlos porque no es la opción, sino que hacerlos ver que la gestión y el cómo se manejan aquí las cosas son mucho más transparentes de los que potencialmente se creen. La mecánica es sumamente simple y straightforward, siempre y cuando entiendas el modelo. Y el mejor ejemplo que tengo para todo eso, que tú también lo puedes ver acá, es por qué los inversionistas latinoamericanos no quieren venir a Londres si acá tienes inversionistas de todo el mundo. O sea, tienes europeos, tienes gente de África, tienes gente de Medio Oriente. De Oriente Medio, exacto. Bueno, ahí tengo un par de historias con las inversiones de Oriente Medio que estuvimos viendo acá también. Pero del sureste asiático, mucho ruso, pero son niveles de mercado, como tú sabes, distintos. O sea, rusos son más Mayfair, tienen otro perfil de inversión. Pero el punto que quiero hacer ver es que tienes inversión internacional en real estate en Londres. Siempre la has tenido. Entonces el tema es, ¿por qué los latinoamericanos no se atreven? No es algo que sea alien, no es algo que sea muy difícil. Es cosa de conversar con gente que entienda el mercado, que entienda la mecánica, que te asesore bien y jugársela con un exploratory investment. No tiene que ser nada grande. O sea, pueden haber opciones de inversiones mucho más pequeñas con riesgo reducido, el cual tú puedas probar si realmente este mercado puede representar parte del portfolio diversification que tú quieras tener. Y yo creo que parte de eso es que muchos de los inversionistas en Latinoamérica siempre nos movemos en el mismo meridiano. Sí, correcto. Empezamos de movernos, nos movemos de sur a norte, nos pasamos de Colombia, vamos a Panamá, de Panamá de pronto invertimos un poquito más en Centroamérica, los más intrépidos vienen de pronto al sur de los Estados Unidos. Correcto, exacto. Pero movernos 5 meridianos al este es algo complejo. El esquema, yo siempre lo explico cuando converso con inversionistas, se lo explico de la siguiente forma. Siempre hago el ejemplo de Chile o de Perú. Entonces, tengo un fondo en Chile, me fue bien en Chile, reciclo el asset, ¿ok? Entonces, compro un segundo asset en Chile, un segundo portfolio de assets en Chile, los desarrollo bien. Segundo reciclado, Lima está interesante, vamos a Lima. Entonces, van a Lima, compran algo en Lima y ya tienes el cuarto reciclado. Entonces, el cuarto reciclado después, Bogotá o Medellín está muy interesante, ok, vamos para allá, compran algo ahí. Entonces, van como escalando de sur a norte, muy lento pero seguro. Y después, como tú bien dices, saltan a Miami, donde compran algún departamento para tener dentro del portfolio, y los más aventurados ya se pueden ir más al norte, a Nueva York o New Jersey, algo así. Pero como tú bien dices, no saltan el charco, se quedan verticalmente en las Américas. Algo porque, no sé, yo lo veía en infraestructura. Generalmente las opciones tanto de financiamiento como de desarrollo, el expertise, todo tiende a mirarse hacia el norte. Ustedes en Colombia hacen lo mismo. Generalmente esa atracción, digamos, de Estados Unidos es interesante. Pero fíjate, habiendo dicho eso, hay mucha inversión mexicana ahora que está llegando a Madrid, de los cuales, o sea, gente con la cual estamos conversando nosotros. Madrid se ha convertido en una plaza bastante interesante para ellos ahora. Pero también indica que tienes un desconocimiento, y confirma mi punto, que tienes un desconocimiento de la mecánica anglosajona, porque Madrid es una plaza natural. Totalmente de acuerdo. Derecho civil, exacto, el mismo idioma. Exacto. Entonces, está bien, yo no estoy diciendo que no, pero lo que te estoy diciendo yo es que la opción que estamos viendo nosotros es diversificación. Entonces, en diversificación, ley común, financiamiento con plazas o con estructuras, digamos, bajo ley anglosajona, es una opción. Es una opción. Ahora, si fuera mal, o sea, si no estuviera bien esto,
explícame por qué tienes todos los inversionistas extranjeros que tú tienes en Londres. No sería una opción si no funcionara. Cristóbal, ¿por qué no nos compartes qué retos tienen ustedes en este momento en la actualidad con inversiones que estén en este momento administrando, para que la gente en Latinoamérica se dé cuenta de cuáles podrían ser los diferentes inconvenientes o problemas y cómo pueden solucionarlos? A ver, sin entrar mucho en detalles, claramente porque hay compromisos comerciales ahí, pero la parte de taxación tiene que ser vista en detalle. Tú sabes que generalmente cuando tú haces inversión, si es que vas a sacar el capital, hay taxes de repatriación dependiendo dónde vaya, a qué plaza se vaya ese revenues. Y de dónde venga, por supuesto. Exacto, y de dónde vengan. El tratamiento tributario también tiene, digamos, diferente. La gestión del activo también es un issue para la gente que quiere mantener el activo acá. La venta es relativamente fácil porque una transacción es un one-off, pero la gestión del activo es algo que tiene que ser coordinado de forma, digamos, profesional, como te decía antes. La estrategia de crecimiento también es importante. Como tú bien sabes, este mercado es sumamente seccionado y catalogado para diferentes productos dentro del área inmobiliaria. Entonces, los que ya llegaron y ya invirtieron, por decirte algo, en PRS, que es Private Residential Scheme, es inversión de renta. Viviendas para que se construyen para renta privada. Entonces, o nos mantenemos en el mismo nivel, o cambiamos a comercial, o cambiamos a logístico, o cambiamos a oficina. Eso también es un issue. A ver, cuáles son los mejores retornos, las mejores locaciones para esos retornos, cuál es el valor del ticket que van a hacer, etc. Entonces, creo que las cosas que los inversionistas tienen que pensar antes acá del primer paso, o sea, después del primer paso, es ver cuál va a ser el segundo paso una vez que ya el activo ya se esté gestionando. Entonces, para mí es la estrategia de crecimiento, el desarrollo de la estrategia de crecimiento, y por desarrollo quiero decirte quién va a gestionar el activo, cómo se va a gestionar, y después tienes todo lo que es con el flujo que genera ese activo, qué es lo que vamos a hacer. Lo repatriamos, lo reinvertimos, el activo lo vamos a vender o tenemos un éxito a 3-4 años, o no tenemos ese éxito. Digamos, eso tiene que estar claro porque, como te decía anteriormente, las mecánicas en este mercado son un poco diferentes a las que potencialmente están, digamos, acostumbrados la gente de Latinoamérica. Cristóbal, ¿tú por qué consideras que el Reino Unido es más atractivo cuando se compara con otros países de Europa, como Alemania, Francia, Italia, España, el mismo España? Bueno, oportunísticamente hablando ahora por el tipo de cambio que tenemos contra dólar, nada más. Pero en la visión a largo plazo es básicamente porque te da una diversificación de portfolio. O sea, tú ves firmas que invierten acá en real estate que son tanto canadienses como norteamericanas como europeas que invierten en real estate en Londres. Si bien tú puedes tratar hasta un asset de real estate acá casi como un bono. Entonces, ¿por qué invertir acá y no, digamos, en Madrid, por decirte algo? Un poco lo que conversábamos antes. Diversificación de portfolios como estrategia, ley distinta, moneda distinta, riesgo geopolítico diferente, gestión de activos diferente. Un poco ese tiene que ser la estrategia por qué invertir acá. Y bueno, tenemos acá una historia muy larga de inversionistas extranjeros dentro de real estate. Así que puede ser una opción como para, digamos, consolidar un poco un portfolio o diversificar un portfolio. Cristóbal, ¿hay algo más que quieras de pronto compartir con la audiencia y que yo no te haya preguntado? Tocamos el tema de taxación, que creo que es interesante. Hay que un poco ser cuidadoso en el cómo se va a tratar eso, especialmente con los temas de repatriación de capital. En el caso de que exista repatriación de capital, hay que estar bien asesorado y tiene que ser, digamos, bien tratado. Y lo otro es todo el esquema legal acá también tienes que darle un tiempo. No es tan rápido a veces como en Latinoamérica. Y lo otro que es importante es tener en cuenta los plazos de gestión. Como tú bien sabes, digamos, los permisos de planificación, etcétera, toman un tiempo. Entonces, lo único que te diría es que hay que tener un poco de paciencia y jugar el juego a largo plazo acá. Así es, yo le digo a muchos de los inversionistas con los que trabajamos de Colombia particularmente, les digo, a veces los ingleses aquí se preocupan porque dicen, no, nuestro sistema de planeación es un poco complejo. Y yo les digo, me encantaría que ustedes fueran a nuestros países en Latinoamérica y se dieran cuenta lo que en verdad es navegar por un laberinto, por una oficina de planeación, por una curaduría para tener permisos. Aquí obviamente los procesos involucran muchas veces obviamente a personas no técnicas y tienen una connotación política cuando se van, por ejemplo, a los consejos locales, en donde personas que pues no tienen estudios en planeación, que pronto tienen un conocimiento muy, muy general, dando opiniones más
más opiniones personales y de pronto de la comunidad que basadas en las leyes de planeación precisamente. Pero eso en cierta manera también es bueno porque les da un poquito de transparencia y permite a las personas que están cerca de los proyectos que uno está desarrollando, pues tener que su voz sea escuchada y que sus opiniones se tengan en cuenta para los desarrollos. Bueno, ese es otro punto muy importante también. Es bueno que lo tocaste. Todo lo que son las consultations, sobre todo para los desarrollos grandes. Tienes que consultar al vecino, tienes que gestionar al vecino un poco de, digamos, de lobby con la municipalidad, etc. Ahora, como bien tú dices, el proceso es totalmente transparente. El tema es que como es un environment distinto al que normalmente estamos acostumbrados en Latinoamérica, entonces a lo mejor eso, volviendo a la primera pregunta que me hiciste, también contribuye a que el inversionista esté un poquitito nervioso por no entender la mecánica. Aquí el tema, como tú lo has hecho, como nosotros lo hemos hecho, es entender el mercado, gestionar equipos que entiendan el mercado y que sean ellos los que te ayuden. Pero, de nuevo, a mi punto, si no puede ser tan difícil el mercado acá si tú tienes inversionistas internacionales ya operando acá. Entonces, el tema es asesorarte bien, tener tiempo, estudiar. Seguro, pienso que más de alguna buena opción va a salir. Sobre todo con el cambio que tenemos ahora. Yo creo que, como conversábamos la otra vez, el nivel que tenemos de dólar a sterling ahora, yo no creo que pueda, digamos, mejorar. Es muy, muy bajo. Y es el research que hicimos nosotros hace un tiempo atrás es una de las barreras de entrada al Reino Unido era el alto costo de entrada al mercado. Eso ya se está desvaneciendo con el nivel de cambio que tenemos. Ahora, me vas a preguntar ¿hasta cuándo va a estar este cambio? Yo no tengo idea, pero hay que aprovechar ahora esa opción que se está dando. O por último, empezar a evaluar si esa opción se puede dar. No, y tienes un componente adicional, es que muchos de los países en Latinoamérica tienen monedas que están íntimamente relacionadas con los precios de los commodities. Correcto. Y consecuentemente en el largo plazo van a tender a perder valor. Trasladar esos activos a una moneda más fuerte, que cierto se va devaluado con relación al dólar, pero con relación a las monedas de Latinoamérica todavía está fuerte y va a continuar fuerte, es una gran ventaja. Correcto. Es un poquitito lo que comentábamos antes dentro de los perfiles de expansión que estamos viendo nosotros acá es diversificación de riesgo geopolítico, diversificación de riesgo del perfil de riesgo del fondo, si es que es un fondo, y totalmente diversificación de moneda. O sea, en Latinoamérica tú generalmente tienes el peso por todos lados, tanto en Chile como ustedes, como los mexicanos, pero después cambiar a dólar o cambiar a un sterling. Es muy, muy interesante. Totalmente de acuerdo. No sé si de pronto quieras compartir algo adicional con la audiencia o de pronto dar tus datos de contacto si alguien está interesado en contactarte. Cristóbal, ¿cómo pueden encontrarme? Bueno, me pueden escribir vía correo electrónico o me hacen ping en social media. Soy bastante, no adicto, pero estoy activo. Bastante activo, sí. Es @cpollman y cpollman es CPOLLMAN, es el Twitter feed. O me pueden escribir al correo de Sterling que es c.pollman y Pollman es POLLMAN @sterling como la moneda cap todo junto sterlingcap.co.uk. Igualmente vamos a dejar todos los datos de contacto en la transcripción de este episodio. O pueden seguir a Sterling a Twitter, es @sterlingcap.uk, es el Twitter feed de la oficina. Genial. Cristóbal, gracias por tu tiempo. Un gusto, Leo. Mil gracias por la conversación. Muy interesante. Y nada, aquí estamos. Cualquier cosa, a tus órdenes. Voy a aprovechar estos últimos instantes para comentarles qué vamos a tratar en los siguientes episodios. En el episodio número 13 vamos a tener una invitada especial, quien es una asesora de hipotecas, quien nos va a contar cómo funciona la mecánica para conseguir una hipoteca en el Reino Unido. En el episodio número 14 vamos a mirar un poquito más en detalle de cómo funciona el proceso de las licencias y de los permisos para remodelar y construir viviendas aquí en el Reino Unido. Muchas gracias, hasta luego.